Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarte. Recibe un abrazo. Somos Amistad de los Tuxtlas y hoy iniciamos una nueva serie. Una serie que será de gran bendición para tu vida, para tu familia, y yo quiero que te prepares para este gran tiempo. Así que iniciamos. ¿Cómo se llama esta serie? Nunca es tarde. Hoy es tu mejor momento. Y quiero iniciar con esa pregunta. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Algunos dirán, yo tengo muchas necesidades, ¿por cuál inicio? Otros dirán, mi necesidad son finanzas. Otros quizás, mi necesidad es un trabajo. Algunos dirán, tengo problemas en el matrimonio, con mis hijos. Hay muchas necesidades, pero yo quiero marcarte, yo quiero hoy hablar de la mayor necesidad que tenemos. Y esa necesidad, de verdad, la necesitamos resolver en ese tiempo que estamos viviendo. Un tiempo difícil, un tiempo de pandemia, algo que nunca habíamos vivido, algo que no habíamos pensado que íbamos a pasar, pero estamos pasando y estamos viendo de verdad que es algo que vamos día a día. Y quiero decirte, en ese tiempo, nuestra mayor necesidad en ese tiempo es que tú y yo conozcamos a Dios. Quizás algunos me dirán, oye, yo ya conozco a Dios. Y quiero decirte que de verdad en ese tiempo necesitamos conocer a Dios. Job, un hombre que de verdad pasó tantos momentos difíciles en su vida, él reconoce que mucho de lo que hacía, lo hacía sin conocer de Dios, sin conocer realmente al Dios que hacía todos los sacrificios, por todo lo que él hacía. Por eso Job en 42:5 declara, antes de oírlo te conocía, pero ahora mis ojos te ven. En el libro de Hechos 17:23 dice Pablo, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo, ¿verdad? Y es importante que en ese tiempo tú y yo necesitamos conocer a Dios. Y no un Dios de oídas, sino experimentar a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que cumple sus promesas, ese Dios que de verdad suple toda necesidad. Vivimos en un tiempo de tanta tecnología, y quiero decirte, dice Pablo en 1 Corintios 15:34, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza nuestra lo digo. ¿Sí? En ese tiempo hay mucha gente que no conoce a Dios. No conoce a Dios, ¿verdad? En el Salmo 10:4 dice, no buscan a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hay mucha gente que no conoce a Dios y mucha gente que se ha aferrado a no clamar, a no reconocer la necesidad que tiene de Dios. Por eso vive angustiada, por eso no sabe qué hacer en ese tiempo. Es un tiempo en el cual tú y yo necesitamos conocer a Dios, a un Dios poderoso, a un Dios fiel. Muchas personas conocen a Dios. Y dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Así es. Mucha gente que conoce a Dios, pero no le da gracias a Dios. No ha aprendido a ser agradecido con Dios. Y vive esa pandemia en sus fuerzas, en muchos pensamientos, pero muchos de esos pensamientos no son pensamientos de Dios. Porque a pesar de que profesan conocer a Dios, no le glorifican, no le creen, no le obedecen. En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No estamos en tiempo para vivir en desobediencia, pero muchos nos aferramos a hacer nuestra voluntad, antes de hacer la voluntad de Dios, aunque conocemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nos aferramos a hacer nuestra voluntad y eso nos lleva
a vivir como hombres y mujeres que no estamos obedeciendo a Dios. Y es una tristeza conocer y no obedecer al Dios Todopoderoso. Y en ese tiempo tú y yo necesitamos ser hombres y mujeres que conozcamos a Dios, que obedezcamos a Dios, porque realmente Dios es bueno. Dios de verdad es y permanecerá siendo fiel para con nosotros. En esos tiempos nosotros tenemos que entender que son tiempos difíciles, ¿verdad? Toda deuda la podemos pagar, todo problema quizá lo podamos resolver, toda enfermedad podemos sanar, pero hay algo, hay un problema que ninguna persona en el mundo nos puede resolver, y es el problema más urgente que debemos resolver, y es la vida eterna. Por eso en Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, ¿verdad? Y en ese tiempo necesitamos conocer a Dios. Y te quiero hacer esa pregunta: ¿tú conoces a Dios? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que Dios está hablando? ¿O dices conocer a Dios, pero sigues viviendo a tu manera? Y quiero decirte, eso no funciona. Necesitamos aprender. Proverbios 1:7 dice que el principio de toda sabiduría es tener temor de Dios. Y en ese tiempo nosotros debemos de ser hombres y mujeres que vivamos de acuerdo a lo que Dios nos está hablando, que vivamos de acuerdo a todo aquello que Dios nos ha demandado, porque Dios es fiel. Dios es fiel. En el libro de Lucas, vamos al libro de Lucas 9:18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios, ¿verdad? Y Jesús le dice: Pedro, no te lo reveló carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en ese tiempo nosotros necesitamos de verdad, y no es tarde para conocer a Dios, necesitamos de verdad ser hombres y mujeres que en ese tiempo podamos, de verdad, nos esforcemos por conocer a Dios. Sí, al Dios, al Creador del universo. Toda la creación nos habla de Dios, nos habla de la perfección de Dios, nos habla de la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos en ese tiempo, tenemos a un Dios tan grande, a un Dios tan poderoso, pero desgraciadamente no estamos disfrutando, porque no hemos entendido. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos creerle a Dios, porque es la única manera como tú y yo vamos a poder avanzar, vamos a poder hacer las cosas. Un hombre, una mujer que de verdad entiende la necesidad de conocer a Dios, le busca. Y dice en el libro de Isaías 1:18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana blanca, la blanca lana, ¿verdad? Un hombre o una mujer que quiere conocer a Dios es un hombre o una mujer que reconoce que somos pecadores y que solamente Él puede perdonar nuestros pecados. Solamente Él puede perdonar. Por eso Jesús fue a esa cruz, para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Posiblemente tú puedes decir: no, pues yo peco, pero mis pecados son pequeños. Todo pecado nos separa de Dios. Todo pecado. Y es necesario que en ese tiempo reconozcamos que somos pecadores. En primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no pecamos, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Y en ese tiempo necesitamos que el Señor
perdone nuestros pecados. Porque todos somos pecadores, pero Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Jesús vino para podernos hacer, para que nos pudiéramos acercar al Padre. Por eso es necesario conocer a Dios. Por eso es necesario que en ese tiempo nosotros de verdad nos esforcemos por conocer a Dios, ¿verdad? Y si tú eres un hombre que dice, yo ya le conozco a Dios, pues entonces yo te reto a que vivas de acuerdo a la palabra de Dios, que lo obedezcas, que vivas de acuerdo a ello, porque es algo que nosotros necesitamos en este tiempo. En ese tiempo no podemos nosotros ignorar o podemos minimizar la palabra de Dios. La palabra de Dios es absoluta y esa palabra se va a cumplir. Esa palabra se va a cumplir. Ahora, si tú eres un hombre que ya te entregaste y le pediste al Señor perdón por tus pecados, entonces tienes que ser un hombre, una mujer que debes de comenzar a tener principios de vida. Y dice la palabra de Dios en Mateo 11, ...28... venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Para el perdón de pecados, pero también para entregarles nuestras cargas. ¿Sabes que el Señor no te diseñó para cargar, sino para que nosotros le conociéramos y Él tomara y llevara todas nuestras cargas? ¿Sabes? Un hombre, una mujer que no conoce a Dios, un hombre, una mujer que no le cree a Dios, está cargando toda circunstancia, todo lo que está viviendo, lo está cargando. Y sabes, y si estás cargando, eres un hombre, una mujer que vas a hacer locuras. Un hombre, una mujer que no vas a descansar porque no has entregado, no has obedecido. Hay cosas que tú no vas a poder resolver y que solamente Dios lo puede hacer. Entonces vamos a entregarle las cargas. Las cargas son pesadas, las cargas pueden crear desánimo, las cargas nos pueden llevar a tener pensamientos que no son los pensamientos de Dios, sino pensamientos por las situaciones que vivimos, ¿verdad? Muchas veces nos desesperamos y hacemos locuras. Por eso, en este tiempo, necesitamos conocer a Dios para entregarle toda carga y no hagamos locuras. Porque Dios no quiere eso para nosotros. Dios tiene y Dios quiere darnos, bendecirnos en ese tiempo. Que de verdad que entendamos que estamos viviendo una pandemia, que estamos viviendo tiempos difíciles, pero que no estamos solos. Dios está con nosotros. Por eso es necesario que conozcamos a Dios. Por eso es necesario que nosotros le entreguemos a Dios toda carga. Le entreguemos toda carga. No eres tú, sino es Él. Dios quiere hacer las cosas y lo hace sorprendente. Hace cosas grandes. Cosas de verdad que tú y yo necesitamos aprender en ese tiempo. Necesitamos hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Si conocemos a Dios, vamos a ser hombres y mujeres con convicciones. Y dice en Hebreos 10, 39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sabes? Si tú eres un hombre, una mujer que conoces a Dios, tú no vas a retroceder. Tú vas a permanecer, porque eres un hombre, una mujer de fe. En esos tiempos, muchas personas van a retroceder. Muchas personas que no conocen a Dios o que no le han glorificado de verdad como Dios, van a retroceder. Dice la palabra que el corazón de muchos se enfriará. Pero ¿sabes qué? Yo creo que si tú y yo conocemos a Dios, no vamos a retroceder, sino vamos a permanecer. Le vamos a creer a Dios, porque somos hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que hemos entendido, no andamos por vista, andamos por fe. Y no estamos solos, Dios está con nosotros. Dios es fiel.
Dios es fiel. Isaías 26:3 dice que Él guardará en completa paz cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Y en ese tiempo necesitamos de verdad. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos ser hombres y mujeres que entendamos que Dios está con nosotros, que Dios es fiel, que Dios permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Verdad? En ese tiempo tenemos que vivir por fe. En ese tiempo tenemos que utilizar nuestra fe. Porque dice la palabra en Hebreos, ¿verdad? 1:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y en ese tiempo es un tiempo donde nosotros tenemos de verdad que reconocer, Dios es real. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios siempre estará con nosotros. Dios siempre cumplirá sus promesas. Dios siempre hará las cosas sorprendentes. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios siempre nos dará la victoria. Porque así es Dios. Dios hasta el día de hoy nunca ha perdido una batalla. Y Dios en ese tiempo quiere que tú seas un hombre, una mujer, que no retrocedas. Un hombre, una mujer, que no hagas locuras. Un hombre, una mujer, que reconozcamos que en medio de todo esto tenemos a un gran Dios. Un Dios grande, un Dios poderoso. Un Dios que cumple cada una de sus promesas. Así que yo quiero de verdad que puedas retener esto y lo puedas aplicar. Tu mayor necesidad en ese tiempo es conocer a Dios. Conocer a Dios. No es tiempo de conocerlo por oídas. Es tiempo de que nuestros ojos lo puedan ver. Poder ver lo sobrenatural de Dios. Poder ver su fidelidad. Poder ver sus milagros. Porque para eso Dios nos ha llamado. Por eso Dios nos ha dado grandes promesas para este tiempo. No podemos vivir, no podemos avanzar pensando que estamos solos. Él está con nosotros, Él cumplirá, Él de verdad nos sacará con mano victoriosa. En medio de toda esa situación que estamos viviendo, Dios hará y Dios suplirá y Dios cumplirá sus promesas. Yo lo creo. Yo creo de verdad que en ese tiempo es un gran tiempo. Por eso quiero decirte, nunca es tarde para conocer a Dios. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Dios, porque este es el día que tú nos has dado, es el día que tú has criado. Nos gozaremos, nos regocijaremos en Él, porque sabemos que tenemos a un gran Dios poderoso, un Dios fiel que ha cumplido cada una de sus promesas, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que está escuchando, que está viendo, Señor, este video. Bendíceles, guárdales, levántales, Padre. Señor, los que no te conozcan, Señor, que vengan al conocimiento de la verdad. Y los que te conocemos, Dios, que en este tiempo vivamos de verdad, dando testimonio de tu fidelidad sobre nuestras vidas. Padre, tu palabra dice que tú no nos diste un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio, Padre. Que en ese tiempo, Señor, podamos manifestar tu fidelidad, Señor, para con todas las personas que nos rodeen. Señor, gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Padre. Te damos toda la gloria, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Y para terminar, quiero leerte esa porción de la palabra. En Romanos 10:8 dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios, en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios
y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Dios te bendiga, recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas.